Sean todos bienvenidos en esta tarde. Es un placer poder estar aquí reunidos para celebrar el nombre de Jesucristo. ¿Cuándo estamos aquí para adorar el nombre del Señor? Amén. Fíjense que es bien importante entender a qué venimos, ¿verdad? Y a lo que venimos es darle adoración a Dios, dar alabanza a Dios y entregar nuestro corazón. Es decir, cuando estamos aquí y vamos a adorar, vamos a alabar, tiene que ser con todo, como dice la Biblia, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, con todas nuestras fuerzas. Amén. Así que cuando usted va a la iglesia, usted viene a la iglesia y usted adora con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con todo en su entendimiento, usted está adorando a Dios. Amén. A veces pasa que pues todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, todos tenemos adversidades, gracias. Todos tenemos situaciones en nuestra vida y estamos como que pensando y pensando y pensando en los problemas, en las necesidades que tenemos, pero quiero recordarle, porque es necesario que recordemos que hay alguien que murió por nosotros, hay alguien que dio su vida por ti y por mí, hay alguien que entregó todo para que tú tengas vida y tengas vida en abundancia. Hay alguien que pagó el precio más alto para que tú tengas una vida buena, para que tú seas prosperado, para que tú seas bendecido, es decir, para que tú vivas una vida totalmente plena y diferente. Y ese se llama Jesucristo. Y hoy quiero compartirte el tema de el amor de Dios. Vamos a ir a nuestro versículo principal en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 38 y versículo 39. En el libro de Romanos 8, capítulo 8, versículo 38 y versículo 39. Y vamos a ver aquí de qué se trata esta porción de la palabra, porque la palabra es la que nos bendice, nos limpia, nos llama y nos bendice. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 38, y vamos aquí. Es un versículo muy bonito, muy interesante también, porque nos da claves, nos da respuestas también muy específicas. Y dice entonces en Romanos capítulo 8, versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, vamos al versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, volvemos al versículo anterior, por favor. Y entonces, el versículo base del tema del día de hoy, que hoy estamos hablando del amor de Dios, ¿verdad? Nos dice claramente, por lo cual estoy seguro, y aquí nos habla, aquí, es decir, el apóstol Pablo habla del libro de Romanos y nos dice entonces, yo estoy seguro, pero cuando el apóstol nos dice entonces, yo estoy seguro, y nos habla de una seguridad, no nos está diciendo tal vez suceda, o tal vez pase, o tal vez si tú confías en Dios o medio confías, algo bueno va a suceder. Cuando tú realmente confías en Dios, Él te protege, te cuida, te limpia, te lava, te protege, y ante cualquier adversidad, Dios tiene control y cuidado, y Dios te protege en todas las cosas. Entonces, cuando usted está atravesando un problema, está atravesando una circunstancia o lo que esté viviendo, usted tiene que vivir confiado en Dios. Y quiero decirle que a veces eso es un poco complicado, confiar en Dios a veces es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque se está moviendo, porque se están manejando algo que se llaman nuestras emociones, ¿verdad?
y las emociones, que es lo que nos mueve, porque hoy puedo estar tranquilo, hoy puedo estar seguro, hoy puedo confiar en Dios, pero tal vez viene una situación que me mueve y mueve mis emociones. Quiero decirte que si eso te sucede, no está mal, está bien. Quiero decirte que si eso sucede, es correcto, no pasa absolutamente nada. Quiero decirte que si en algún momento sientes que la vida se te mueve, que tus emociones te superan, eso no es incorrecto, eso es normal, porque somos seres humanos. Dile a la persona que tienes al lado, dile, somos personas con emociones. Y las emociones a veces son buenas, las emociones a veces no son tan buenas, ¿verdad? Y emociones como el amor. ¿Y cuál será lo contrario al amor? Pues el odio, ¿verdad? Cuando hablamos de la seguridad y la paz, lo contrario pues es el miedo o el temor. Pero recordemos que tenemos un Dios que ha vencido y tenemos un Dios que está por encima de todas las cosas, y este es Jesucristo. Cuando decimos que Jesucristo está por encima de todas las cosas, es porque realmente Él es todopoderoso, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, porque Él está encima de todas las cosas. Y fíjate nada más que a lo mejor yo pueda decirle, oye Dios mío, fíjate que yo tengo este problema, yo tengo esta situación, pero estamos hablando con Dios que nos ama tanto, y desde no solamente hoy, sino desde el pasado, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, el Señor Dios ya te conocía, y desde hace X cantidad de miles de años, Dios ya sabía que hoy, el día de hoy, yo le iba a decir a Él, oye Señor, tengo esta necesidad, ayúdame con esto, pero Él ya lo conocía en la eternidad. Aquí lo importante es entender que Él conoce nuestro pasado, pero Él conoce también nuestro futuro. Y el problema que hoy tú estás viviendo, la situación que hoy te está sacudiendo, lo que te esté moviendo a ti, quiero decirte que en el futuro Jesucristo ya ha dado una solución a eso. Que el problema que el día de hoy estás atravesando, Dios ya tiene respuesta. Lo que tú estés viviendo, atravesando, lo que te duele, lo que estás sufriendo, hay algo, hay una fecha en la eternidad, hay mes, día, año, minuto y segundo exacto, donde viene la respuesta precisa del Señor, y Dios ya tiene la solución para eso que tú tienes y estás atravesando. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que esperar en el Señor. Y a veces no queremos esperar. Dile a la persona que tienes al lado, dile, ¿por qué no quieres esperar? Te conviene esperar. Porque queremos que Dios haga todo así, rápido. Es que si yo ya oré a Dios y Él no me responde, algo está pasando. Entonces, yo necesito que Dios me responda rápido. Tenemos que esperar el tiempo del Señor, porque el tiempo de Dios es mejor que el mío. ¿Cuántos queremos esperar en el Señor? Si tú esperas en Dios, eso es bueno. Si tú esperas en Dios, eso es lo mejor que puedes hacer. Pero si tú quieres acelerarte, si tú quieres acelerar los tiempos, si tú quieres tomar decisiones que no son tu tiempo decidirlas, vas a cometer errores. Y te va a doler. Y vas a vivir consecuencias. Y lo peor no es eso. Lo peor es que hay personas que toman decisiones, hay personas que deciden, que no esperan el tiempo de Dios, y hay personas que toman decisiones y luego las cosas salen mal, y luego las personas están diciendo, Dios, ¿por qué no me escuchaste? Es que Dios tiene la culpa de todo esto, porque si Dios me hubiera escuchado mi oración, si Dios me hubiera hecho ese milagro anteriormente, si Dios hubiera hecho algo, tal vez no estaría yo viviendo lo que estoy viviendo. Pero tenemos que entender que en ese plano de eternidad, Dios tiene control y cuidado de todo. Tenemos que entender que somos una línea, así, somos una línea, desde el inicio hasta el final. Y esa es la eternidad del Señor. Él ya tiene la fecha precisa de todo. Porque
a lo mejor hace muchísimos años a ti te hablaron de Jesucristo y a lo mejor tú te burlaste. A lo mejor tú no tomaste el llamado. A lo mejor tú dijiste, no, eso de cristianos ahorita no, como que no va con mi estilo de vida, porque ahorita estoy en la fiesta, en la parranda, ahorita quiero divertirme, ¿verdad? Ya que esté viejito y a punto de morirme, ya le pediré perdón a Dios, pero ni siquiera sabes si vas a llegar a esa edad para pedirle perdón a Dios. Porque el pedirle perdón a Dios no tiene que ver con los tiempos. Lo que te hace a ti, que te pongas a cuentas con el Señor, es un corazón que quiera agradarle a Él, número uno, y número dos, lo que te convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios es el que te convence para que haya una transformación en ti. Ahora, quiero decirte que si en tu caso particular existieron personas que en tu pasado te predicaron de Jesucristo y a la primera tú no recibiste ese llamado, pero pasó el tiempo y recibiste tu llamado, y entonces hoy estás aquí celebrando y adorando el nombre de Jesucristo, porque ya el Señor ya te rescató. Tienes que entender también que así como tú tuviste tu tiempo, tú tuviste tu proceso, esto mismo sucede en casa, sucede con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familiar. Hay un tiempo, hay un proceso que Dios tiene para cada quien, y el momento y el tiempo perfecto no es el tuyo, porque a lo mejor el tuyo fuera, no aquí ahora, ya que todo esté de maravilla y que toda mi familia esté a los pies de Jesucristo. Bueno, ese es el tiempo que lo que a nosotros nos gustaría, pero Dios en esa línea de eternidad, Él ya tiene todo destinado. Así como lo mencionamos en Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo, y dice la Biblia, todo lo que el hombre quiere debajo de este cielo tiene su hora. Así que si tú te has preguntado a ti mismo, ¿cuándo me voy a casar? ¿Cuándo tendré mi primer hijo? ¿Cuándo voy a morir? ¿Cuándo seré rico, millonario, etcétera? Todo eso, ¿cuándo van a ser mi primer hijo? ¿Cuándo? Todo eso, la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, todo eso debajo de este cielo tiene su hora y tiene su momento preciso. Es importante entender que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y Dios quiere darte una nueva oportunidad. ¿Cuándo? Cada mañana, dice la palabra del Señor. ¿Cuándo el Señor quiere darte una nueva oportunidad? La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces hoy tú tienes una nueva oportunidad. Tus seres queridos, tu familia tiene una nueva oportunidad para buscar del Señor. Así que tú también tienes una nueva oportunidad de ser mejor persona de lo que fuiste ayer. Amén. Cuando estamos en el camino del Señor, vamos de menos a más, y cada día tenemos que ser mejores. Cada día tenemos que ser mejores, y no solo en nuestra vida profesional, sino en nuestra familia, en nuestra vida espiritual, en la iglesia, en todo. ¿Cuántos queremos ser mejores cada día? Amén. ¿Usted cree que yo soy pastor así nada más porque un día alguien me levantó la mano y ya? No. Yo inicié mi vida ministerial, yo estaba en una iglesia, yo servía, yo era el que lavaba los baños, el que limpiaba, era el que se lavaba las manos, yo le daba la toallita para que se secara, yo era el que cuidaba los pasillos, estaba en la librería, luego me subieron de puesto y ahí era el que cobraba en la librería, bueno, anterior a eso era el que lavaba los baños, y luego me subieron de puesto y era el jefe de los que lavaban los baños. Entonces ya yo hacía mi rol y yo administraba. Entonces es importante entender que somos de menos a más, pero lo que tú tienes que entender es que si Dios te llamó es porque tú tienes un ministerio, tienes un llamado. Dios te quiere para algo. Dios no te quiere solamente para que estamos aquí cantando y sintamos bonito y gloria a Dios y me voy bendecido y ya oraron por mí, ya me siento en paz y tranquilidad. Eso es un proceso, claro que sí, pero Dios no nos llamó solo para eso. Dios te llamó a que entendamos lo que dice su palabra, y su palabra nos dice que lo que recibes de gracia tienes que darlo de gracia. ¿Cuántos de ustedes les gustaría estar abriendo su casa para compartir la palabra de Dios en un estudio una vez a la semana? ¿Qué esperamos? ¿Por qué no iniciamos en nuestra casa? ¿Por qué no iniciamos
abrir las casas y que cada quien abra su casa y se haga un estudio de la palabra del Señor. Porque mi palabra puede ser buena, a lo mejor llega un político importante a tu casa y su palabra puede ser buena, pero cuando en tu casa está la palabra de Dios, el ambiente tiene que ser transformado. Te voy a decir por qué. Porque anteriormente en mi casa, antes de que yo conociera a Jesucristo, el ambiente que había en mi casa era de pleitos, era de alcohol y era de cosas raras, ¿verdad? Porque eso era lo que gobernaba mi casa. Más sin embargo, cuando mi familia se rinde a Jesucristo, que fue un proceso largo, no fue sencillo, no fue rápido, entonces quien gobierna mi casa se llama Jesucristo. De tal suerte que cuando venían familiares de diferentes lugares, ellos me llegaban a nuestra casa y decían: oye, aquí en tu casa se siente mucha paz. Gracias a Dios. ¿Qué es lo que gobierna tu casa? Tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. Él es el que debe de gobernar tu casa. No importa si solamente tú eres la única persona cristiana en tu casa. No importa, si tú estás ahí, así como José el soñador, que estuvo en la cárcel y que estuvo encarcelado, así como José el soñador, por causa de él, dice la Biblia que por causa de José, Egipto era prosperado. Y por causa tuya, tu casa va a ser prosperada. Y si tú eres un cristiano que realmente crees en Dios y amas a Dios y que quieres servirle, entonces a causa de ti, tu familia será totalmente transformada. A causa de ti, tu familia será prosperada económicamente. La gente no va a saber ni por qué está siendo prosperada, pues va a ser por ti, porque tú estás buscando la presencia del Señor. Y cuando la presencia del Señor llega a un lugar, todo lo transforma. ¿Cuántos queremos esta transformación de parte del Señor? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que anhelar la presencia de Dios. Si yo solamente voy a la iglesia el sábado y aquí estoy bien bueno y todo, y mi casa, y toda la semana yo sigo siendo, pues hago mi vida y hago lo que quiero, está bien, cada quien hace lo que quiere, pero yo te recomiendo que no solamente seas cristiano de iglesia, sé cristiano todos los días. Amén. Cada instante de tu vida. Tu vida tiene que ser el reflejo de Jesucristo en donde quiera que tú estés. Tú no tienes que estar diciendo: oh, yo soy cristiano, y no. La gente tiene que verte a ti, y la gente tiene que ver por qué eres diferente. Oye, como que hay algo diferente en ti. ¿Por qué? Es que yo sigo a Jesucristo. Amén. ¿Sí vamos entendiendo de qué se trata? Sí. Ahora, es importante entender que cada uno tiene su tiempo y Dios ya lo conoce absolutamente todo. Tenemos un Dios de amor. Diga conmigo: Dios de amor. Dios de amor. Y en Romanos 8 tenemos esta clave poderosa, por lo cual estoy seguro. Y aquí el apóstol Pablo habla de yo estoy seguro. No es saber si sucede, no es saber si va a pasar, es una seguridad de que esto va a suceder. ¿Y de qué estamos seguros? Dice entonces que ni la muerte ni la vida, y aquí hago la pausa, precisamente detengo ahí, porque entonces fíjese el alcance tan poderoso. Realmente nosotros le pertenecemos a Dios, pero a veces y desafortunadamente hay tragedias o cosas que pasan, y si ese familiar no se salva o pasa una tragedia familiar, entonces la familia se aleja de Dios. Hay que tener mucho cuidado. También, claro, mucho respeto por las familias, ¿verdad? Porque no queremos ninguno de nosotros vivir o atravesar una situación así. Pero es importante entender que tenemos que tener esa seguridad que nos dice tal cual: ni la muerte, ¿y qué dice? Y ni la vida. ¿A qué nos referimos con esto? Ni los ángeles ni principados. Ok, cuando hablamos de ángeles, hablamos de los ángeles del Señor, pero también cuando hablamos de principados y potestades, estamos hablando de los demonios que confunden, los demonios que traen confusión, ¿verdad? Y capturan tu vida, capturan tus pensamientos, ¿verdad? Es importante hacer la mención que, bueno, si Satanás no tiene el poder creativo, él tiene el poder de copiar. Satanás copia los diseños,
Hay un diseño que se llama el diseño de Dios, y el diseño de Dios son las familias. Entonces, dentro de toda ley civil de cualquier país, dice que la sociedad está compuesta de familias. Y el concepto de la familia nos dice que es la unión de hombre y mujer con el objetivo de procrear. Es decir, hombre y mujer tienen hijos, y esos hijos tienen otros hijos para que exista la sociedad. Entonces, ese es el objetivo, ese es el diseño de Dios. Pero el enemigo ha tomado ese diseño para tener confusión. Y entonces ha buscado familias diferentes, familias que ya ni siquiera puedo aquí decirlo así, porque no nos borran el canal de la iglesia. Usted sabe a qué me refiero. Pero es importante entender que Satanás no tiene poder para crear, él copia. Es un imitador y basa mala parte de todo. Amén. Entonces, ni los principados ni potestades nos pueden alejar de Dios. Nada te puede alejar de Dios. ¿Qué va a pasar entonces? Que dice ni los ángeles, ni principados, ni potestades. Imagínese que a usted un día se le aparece allá en su casa un ángel y le dice: ¿sabes qué? Ahora tú vas a ser Jesucristo, y yo como ángel voy a entrar dentro de ti, y tú vas a ser el nuevo Mesías. ¿A usted le suena una locura esto? Hace algunos años en la ciudad de Miami había un teleevangelista llamado José de Jesús Miranda. Él era un evangelista poderoso, pero él un día se le apareció un ángel y se le apareció Jesucristo y se le metió. Él dice que se le metió. Y este hombre se puso el tatuaje 666 porque es el número del hombre. Entonces él decía que todos tienen que ponerse la marca del hombre, porque él era el hombre, y dice: yo soy Jesucristo, hombre. Entonces este individuo hacía que la gente de su congregación, de su iglesia, que eran muchísimos por cierto, era una iglesia muy grande, muy bonita y de mucho dinero. Entonces la gente se hacía el tatuaje en la mano 666 o 666, y él decía: es que esa es mi marca. Y quiero decirte que ese hombre, si venía una persona con silla de ruedas, la tocaba y se levantaba. Si había una persona que no tenía la mano le salía en ese momento. Si había una persona que no tenía ojo, el ojo le salía en ese momento. Gente con sida era sanada. Un hombre que, si no conoces tú la Biblia, vas a caer engañado ante esas situaciones. Por eso es importante entender, y que usted y yo entendamos, nuestra base principal de conocimiento es la palabra de Dios. Y si hay algo que alguien enseña que contradice la palabra de Dios, entonces no viene de Dios. Así como está el Espíritu de Dios, también está el espíritu del anticristo y de falsos mesías y de falsos maestros. Y eso no es que vaya a suceder, eso ha pasado en toda la historia de la humanidad. Pero como ahora estamos en los últimos tiempos, esto va a ser más frecuentemente. Escuche bien eso. Entonces este hombre, José de Jesús Miranda, que vivía en la ciudad de Miami, que era un predicador, que era entonces era un demonio tal cual como lo era. Él hace como 4 o 5 años, no recuerdo, pero él ya murió. Y murió de sida, y murió de no sé qué tantas enfermedades muy feas. ¿Por qué? Porque obviamente pues tenía una vida muy desordenada, y obviamente pues estaba todo engañado. Esto sucede cuando hay principados y cuando hay potestades, pero también cuando pueden existir ángeles de luz, ¿verdad? Como pues Satanás, que es un ángel de luz. Luz, ¿ve? ¿Qué significa ángel de luz? Entonces, no todo lo que brilla es oro. Tú tienes que tener mucho cuidado que no venga alguien a engañarte, que no venga alguien a enseñarte: yo tengo la sana doctrina, que yo soy el que tiene la sana enseñanza. Y yo cuando escucho amigos pastores que empiezan a hablar de: yo es que yo traigo la sana doctrina, ahí empieza a preocuparme el tema, ¿verdad?
Porque la Biblia nos enseña que el que piense que está firme, mire que no se caiga. Y generalmente cuando vemos esta porción de la palabra, nos dice, oye, si se te aparece un ángel o se te aparecen demonios, eso a ti no te va a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque eso no debe de alejarte de Dios. Pero también nos dice que ni lo presente, ¿qué quiere decir eso? Lo que estamos viviendo ahora, y también ni lo que está por venir, o sea, las cosas que han de venir a nuestras vidas. ¿Qué viene? No sabemos. ¿Alguien aquí sabe el futuro? ¿Alguien sabe el número de la lotería para que me lo pase? O sea, no sabemos qué viene, pero no vamos a vivir con miedo de lo que venga tampoco, ¿verdad? Usted sabe que acaba de entrar el presidente Donald Trump y Donald Trump ya mandó misiles a fábricas de droga dentro del territorio mexicano. Eso ya sucedió esta semana. Y lo preocupante no es que haga eso, lo va a seguir haciendo. Y hay muchos lugares pues, donde se fabrican drogas, y hay muchos lugares de todo eso, y ese presidente lo va a seguir haciendo. ¿Qué viene? No sabemos. ¿Nos va a dar temor? ¿Nos va a dar miedo? No. Tenemos que vivir confiados, porque ni la vida y ni la muerte nos alejan de Dios. Ni los ángeles ni los demonios nos alejan de Dios. Ni lo presente ni lo que está por venir nos aleja de Dios. Siguiente versículo dice, ni lo alto ni lo profundo. Ok, aquí nos habla de lo alto y nos habla de lo profundo. Y cuando hablamos de temas cuando la Biblia se refiere a temas de altura y de profundidad, nos habla acerca de la creación, de deidades, de potestades, etc. Y en lo profundo pues también nos habla en referencia a lo mismo. Ni ninguna otra cosa creada. Pero ¿quién crea las cosas? Dios es el que crea las cosas, ¿verdad? Nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios. Ok, cuando hablamos de que nada te va a separar del amor de Dios, es nada. ¿Sabes qué significa la palabra nada? Pues nada. O sea, nada te va a separar del amor de Dios, ¿verdad? Pero es importante entender que todos y cada uno de nosotros, al pasar del tiempo, necesitamos madurez espiritual. ¿Qué significa madurar espiritualmente? Yo puedo madurar intelectualmente, yo puedo madurar en mi casa, tener más centrado, menos emocional y más lógico, y yo voy con el tiempo, voy madurando mi vida, ¿verdad? Es exactamente, tenemos una vida espiritual. Te voy a contar algo. Hace muchos años, cuando yo recién iniciaba, yo no sé por qué, pero Dios me ha usado en los temas de liberación y en temas espirituales, también en temas de sanidades, ¿verdad? Pero una vez estamos en un estudio bíblico y empezamos a orar, y Dios me dijo, esa señora que está llena de demonios, ahorita se va a manifestar. Y Dios me dijo eso, me lo dijo para que yo me preparara, ¿verdad? Pero cuando yo escucho eso, que Dios me habla, y yo veo a la señora, y la señora así chaparrita, ¿no? A mí me dio un miedo, así, desde aquí me entró un miedo y un temor. La habitación se puso fría, y me dio muchísimo miedo. Y entonces, como buen principiante, como un cristiano no maduro, oré rápido y ya me voy porque me tengo que ir a trabajar, y me salí. Y ahí dejé esa situación, porque me fui. Yo pude haber sido usado por Dios para poder liberar a esa pobre alma, ¿verdad? Pero el miedo me ganó, el temor me ganó. Después nos invitaba, vamos, por favor, ¿puede orar por mi casa? Y yo, sí, vamos a orar por la casa. Yo feliz, sí, vamos a orar por esa casa, vamos a tomar territorio en el nombre de Jesús. Y los cuadros se empezaban a mover.
La licuadora, sin estar conectada a la luz, se prendió y explotó. Los espejos del baño y se caían. Un colchón de la cama que estaba así hasta acostado, el colchón se paró. O sea, cosas de miedo, ¿verdad? Pero quiero decirte que cuando ya estaba más maduro, más o menos para ese tiempo, pues ahí ya no me dio tanto miedo, ¿verdad? Y pude yo entonces estar y orar y declarar la presencia de Dios. Tenemos que entender claramente. Hay una cosa que a mí me encanta y que es tremendo, y hay una cosa que tú tienes que entender. En la presencia de demonios, en donde sea, cuando tú declaras que la sangre de Jesucristo tiene poder, se desbaratan así. Tú no tengas miedo y no tengas temor, porque en ti no está el poder. En mi nombre no suceden las cosas. Es en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú aplicas la sangre de Jesucristo que tiene poder, todo eso se desbarata. Yo he orado por personas con cáncer, personas con SIDA, personas con enfermedades, y cuando es el tiempo de Dios, si es lo correcto de Dios, yo oro: Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que sanes a esta pobre hermana o este hermano o este hermanito, ayúdales en el nombre de Jesucristo. Padre, declaramos la sangre de Jesucristo que tiene poder y que sana ahora. Y ahí hemos visto cómo personas con cáncer han sido sanadas. Gente con SIDA, el SIDA se ha ido de sus vidas. Hemos visto personas con diferentes enfermedades como Dios ha hecho los milagros. También hemos visto cómo oramos y los milagros tampoco suceden. Pero no nos detiene eso, porque no es nuestro nombre y no es nuestra fuerza. Es el nombre de Jesucristo y es el poder del Espíritu Santo quien hace las cosas. Tenemos que entender claramente que el poder es de Dios y Él es el que hace las cosas, nosotros no. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios de milagros? Un Dios todopoderoso. Bueno, aquí, y lo has comentado, Andrea, ella tenía cáncer, ahora está totalmente sanada para la gloria del Señor. Ella tenía eso y ahora está sana completamente. Y así seguirá avanzando, porque Dios tiene un llamado para ella. Dios la va a usar grandemente. Yo solamente confirmo la palabra. ¿Amén? Y quiero decirle, entonces, que nada te va a separar del amor de Dios. ¿Qué te va a separar? Nada. Y suena muy fácil decirlo, pero hacerlo tiene su objetivo. Los que son padres, lo que pueden hacer con sus hijos, agarran aceite de oliva. Si quiere puede traernos aceite, oramos por el aceite, o usted puede orar por su aceite. Y entonces a sus hijos póngales así poquito aceite, así en la mano, y oren por la ropa de sus hijos, en sus zapatos, en sus tenis. Oren por su calzado de sus hijos. Tomen territorio. Vaya a la cama de su hijo, unja la almohada, unja el colchón y empiece a declarar la palabra de Dios. Y usted está tomando territorio. Si usted no se gana a sus hijos, alguien allá afuera se los va a ganar. Usted tiene que ganar territorio, usted tiene que hacer algo, usted tiene que activarse en lo espiritual. Y si no sabe cómo, díganos, nosotros le ayudamos. Pero es necesario que tome acciones y que entonces recupere lo que Dios le ha entregado y lo que Dios le ha dado, y eso se llama su familia. Porque entonces entendemos que nada nos va a separar del amor de Dios. ¿Qué te va a separar del amor de Dios? Nada. Y suena muy fácil, pero tal vez es complicado, porque no dejamos de ser personas. Porque no dejamos de ser personas que nos duelen las situaciones de la vida. Por eso es que, aparte de entender esto, tenemos que entender que Dios te da esperanza. Dios quiere darte esa esperanza de que todo va a salir bien, que no importa cómo estén las cosas ahora, que no importa lo que estés viviendo, hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creemos? Pero ¿en quién hay todo esto? Es
en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En quién tenemos todas las cosas? En Jesucristo. Imagínate, por ahí salió un video raro, ¿verdad? Imagínate que tú vayas a echar fuera demonios o vas a orar por tus alimentos. Gracias, Señor, por los alimentos, bendícelos en el nombre del pastor Alejandro Álvarez y en el nombre de su esposa. No, error. Eso no. Bueno, hay iglesias que hacen eso. En el nombre del pastor y en el nombre del apóstol fulanito de tal. Es gente que no tiene conocimiento de la palabra. Y tú ves las iglesias enormes, como 3,000 personas ahí metidas, un escenario, una cosa muy bonito, pero Dios no está ahí metido. O sea, ¿cómo se le ocurre a la gente hacer eso? Es en el nombre de Jesucristo, tal cual lo dice. Y ahí es donde nosotros tenemos que evitar confusión y entender que nada te separa de Jesucristo, de Dios eterno. Amén. Ese es el versículo del inicio, ¿verdad? Solamente la introducción. Y vamos a observar entonces que el amor de Dios es el tema principal de la Biblia. La Biblia completa, los 66 libros, la Biblia se divide en 3 idiomas: arameo, hebreo y griego, de los cuales en los 66 libros de la Biblia hay un lenguaje general y todos los libros tienen esa concordancia, y hay una palabra que se llama armonía. No sé cómo sea en inglés esa palabra, armonía. Gracias, Juan. Esa palabra armonía, eso es lo que la Biblia tiene. Entonces toda la Biblia se une con otra, y esto es poderoso, ¿verdad? Esto es tremendo. Y todos los libros de la Biblia nos hablan acerca y en referencia en el Antiguo Testamento, pues sí, de la historia, de todo lo que sucedió, pero toda la historia del Antiguo marcaba a aquel que había de venir con bendición, pero no solamente el que había de venir, sino el que venía a gobernar con vara de hierro. El Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Pero cuando viene Jesucristo y se establece sobre este mundo, entonces la historia cambia, de tal suerte que hoy podemos decir, estamos aquí a sábado 1 de febrero del año 2025 después de Cristo. Imagínate qué tremendo es esto, ¿no? En todo el mundo hay un antes de Cristo, hay un después de Cristo. Hay una eternidad para esto. Entonces, es muy, muy tremendo entender que la palabra del Señor tiene el lenguaje más poderoso, y es el lenguaje del amor de Dios. Diga conmigo, el amor de Dios. El amor de Dios te perdona de todos tus pecados. No importa qué tan buena o qué tan mala persona tú seas, Dios te ama. No importa qué cosa tan terrible pienses tú que hiciste, que Dios pueda perdonarte. Dios te perdona todo. Y Dios no te ve a ti como tú te ves a ti mismo. Porque a veces nosotros nos vemos llenos de errores. A veces nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. A veces somos tan duros con nosotros mismos y sentimos que ya no vamos a cambiar y que no hay perdón para mí y que no hay nada para mí. Tienes que entender que Dios está por encima de todo eso, y en un segundo Dios borra tu pasado, Dios borra tu historia y te perdona todo. Ese es el poder de Jesucristo, es el poder del amor de Dios, porque hay 3 características importantes del amor de Dios. La característica número 1 es que el amor de Dios es incondicional. Diga conmigo, incondicional. El amor de Dios es incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay condiciones. El amor de Dios no es, si tú te portas bien, Dios te bendice, o si tú quieres echarle ganas, Dios te va a bendecir. No, el amor de Dios incondicional significa que te portes como te portes, Dios te va a amar siempre.
siempre. Él te va a amar siempre. Él te va a amar más de lo que te aman tus padres. Él te va a hablar más de lo que te ama tu esposa, tu esposo, tus hijos, porque el amor de Dios es tremendo, es profundo. El amor de Dios es tan grande y tan profundo que aún la ciencia sigue tratando de explicar cómo es que funciona el amor de Dios. Si la ciencia no lo explica, imagínate los alcances tan poderosos, porque el amor de Dios es incondicional. Lo incondicional tiene que ver que no importa si te portas bien o te portas mal, Dios te ama más. La segunda característica del amor de Dios es que el amor de Dios es sacrificar, es decir, Él se sacrificó por ti y por mí. Imagínate, Él dio todo para que tú y yo hoy estemos viviendo una vida buena, en bendición. Amén. Sacrificar. Tercer palabra, diga conmigo, transformador. Él te transforma. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios que transforma? Digo, si lo hizo conmigo, lo hace con cualquiera. Si Dios me transformó a mí, digo, no, pues yo era caso perdido. Yo decía, no, ya en cualquier momento me muero, ¿no? No, dije, yo creo que no llego a los 18 años. Así decía. Pero Él transformó mi corazón y transformó mis pensamientos. Y Dios ha transformado tu corazón, ha transformado tus pensamientos. Muchas veces no te das cuenta del avance que tú tienes, pero todos tenemos avance. Escucha muy bien esto. Tú ni siquiera te das cuenta, pero has avanzado. Cada semana hay un avance en tu vida. Solo que recordemos que el enemigo, lo que mencionábamos hace ratito, el enemigo te trae ideas, te trae recuerdos, porque el enemigo es el acusador. Él te acusa y te dice, acuérdate lo que hiciste, acuérdate lo que andabas haciendo, acuérdate todo lo que sufriste y todo el daño que la gente te hizo. No, tú tienes que vivir así porque todo eso te pasó a ti. Bueno, ese es el diablo hablándote al oído. Y tú debes de decidir a quién vas a escuchar. ¿Tú vas a escuchar la voz de Dios o vas a escuchar la voz del enemigo? Y la realidad es que si tú escuchas la voz del enemigo te va a ir muy mal. Pero si escuchas la voz de Dios, donde Él te habla y te dice que te ama, que te perdona, que te transforma, que te libera y que Él hace nuevas todas las cosas, entonces tienes que entender y recibir ese amor tan grande y poderoso que existe. Porque el amor de Dios es enorme. Y a Él no le importa, no le interesa todo lo malo o bueno que hiciste. Él quiere amarte sin importar nada. El amor de Dios es incondicional. Jeremías capítulo 31, versículo número 3. Jeremías 31, 3. Vamos a ver qué dice aquí la palabra del Señor. Jeremías 31, versículo 3. Y vamos a ver aquí qué dice la Biblia en referencia a este versículo. Dice... Esto es poderoso, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esto es bien poderoso, porque ¿por qué no he muerto yo? Porque Él prolongó su misericordia. Tal vez algunos de los que estamos aquí debimos haber partido de esta tierra hace algún tiempo, yo no sé. Yo me consideraba entre ellos, por cómo yo vivía mi vida. Mas sin embargo es importante entender que con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Es importante entender que tú eres una persona con ese amor incondicional que Dios te ha dado, y la misericordia de Dios te va a aumentar. Y es importante que cuando tú estés en tu casa, ores por tu esposo. Si está dormido, está despierto, no sé, no importa, pero tú ahí cuando tú pones con tus manos sobre la familia, tú estás ahí tomando autoridad. Mi Padre bendice a mi esposo, a mi esposa, bendice a mis hijos en el nombre de Jesucristo. Y ahí está la bendición de Dios. Amén. Dios no nos amó por lo que hacemos, sino Él es el amor, y Dios nos ha amado a pesar de todos nuestros errores y debilidades. Su amor no cambia. Pues no tenemos que ganarnos el amor de Dios. El amor ya está.
Vamos a la primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, por favor. Primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él nos ha amado. Y claro que has conocido el amor de Dios, porque por algo estás aquí el día de hoy reunido en este lugar. El amor de Dios es sacrificial. Versículo, vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 3, 16. Esto ya lo sabemos todos. Juan, capítulo 3, versículo 16. Y vamos a ver aquí, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna, ¿verdad? Entonces Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere darte una vida eterna. Dios quiere darte una vida buena, porque Él sacrificó lo más importante, que era a su Hijo unigénito, para que tú tengas vida y tengas vida en abundancia. Vamos a ir rápidamente a Juan capítulo 15, versículo 13. Juan 15, versículo 13. Y vamos a ver aquí que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Por eso dice Jesucristo: ya no nos voy a llamar siervos, sino van a ser mis amigos. ¿Cuántos queremos ser amigos del Señor? Amén. Amén. Y yo y mi esposa, antes de ser sus pastores, somos sus amigos también. Amén. Y lo que ustedes necesiten, ahí vamos a estar para ustedes. Amén. El amor de Dios es transformador. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo número 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjese qué versículo tan bonito, ¿verdad? No hay otra manera más grande de demostrar el amor de Dios como lo dice aquí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. ¿Qué significa esto? Significa que hoy lo que fue hecho, pues ya está hecho, ¿verdad? Pero mañana en la mañana, cuando tú te levantas, quiero que tú entiendas que eres una nueva criatura el día de mañana. Hoy lo que te duele, hoy lo que te aflige, hoy lo que sufres, eso es hoy. Pero mañana tienes una nueva oportunidad para reiniciar tu vida. Eso es muy bonito, porque Dios quiere bendecirte y Dios quiere transformarte. Este versículo es uno de muchos versículos que a mí en lo personal me gustan mucho, porque tiene un poder tremendo, porque nos dice que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Y nos dice entonces que las cosas viejas allá atrás se quedaron en el pasado, todo es hecho nuevo. ¿Sabes por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios te recuerda esto? Porque nuestra conciencia, número uno, o el enemigo, número dos, quiere traerte pensamientos que te condenan. Y te dicen: acuérdate de lo que hiciste, acuérdate que tu familia está así por tu culpa, acuérdate. Y entonces son ataques, ataques, ataques y ataques. Precisamente Dios nos da esta herramienta. Dios te da esta arma poderosa que te dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Todo lo tuyo, tú todo nuevo, estás hecho nuevo en Cristo Jesús. Estamos casi terminando ahora y vamos a ver aquí entonces que el amor de Dios no solo nos da salvación, sino que también el amor de Dios nos cambia. Y Dios te da una nueva identidad. ¿Qué significa una nueva identidad? Resulta ser, y lo voy a decir a manera de ejemplo para que lo podamos entender. Si usted se imagina que yo antes era una persona alcohólica y que yo tomaba mucho, hablo de ejemplificación, es un ejemplo. Y entonces la sociedad, mi familia, mis papás, mis hermanos, no, es que Alejandro es bien borracho. Es bien borracho. Entonces se me señalaba con eso, que es bien borracho. Entonces yo traía una identidad en el pasado
eso es a nivel de ejemplo, y lo dice, no, es que entonces yo soy bien borracho, toda la gente decía, no, es que él era un borracho, no, y Alejandro, y no sabes todo el alcoholismo que traía. Entonces traemos esa marca, porque las personas les gusta señalar así, tú eres esto, tú eres así, y la gente es buena para juzgar, la gente es buena para señalar, ¿verdad? Mas sin embargo, Dios nos dice esto, que Él nos ha dado una nueva identidad en Cristo Jesús. Él te da esta nueva identidad, y quiero decirte que el amor de Dios no solo te salva, sino que el amor de Dios te cambia, y entonces te va a dar una nueva identidad, porque somos hechos nueva criatura. ¿Cuántos somos nuevas criaturas? ¿Verdad? Entonces, cuando eres una nueva criatura, entonces tú eres alguien nuevo en Cristo Jesús. Amén. A manera de concluir este tema, el amor de Dios es incondicional, es sacrificial, es transformador. No importa dónde hayas estado, lo que hayas hecho, Dios te ama igual. Y entonces tienes que entender que Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere estar relacionado contigo. ¿Por qué? Porque Él tiene un llamado para ti. Y Dios te llama porque entonces hay ese amor que el Señor quiere manifestar contigo. Es el amor más grande que existe, que ese es el amor de Dios. Así que hoy quiero que salgas de este lugar. Ahorita voy a, si usted me lo permite, yo quiero orar por cada familia. Yo quiero orar por todas las familias, quiero bendecir todas las familias, y quiero decirle entonces que el amor de Dios está por encima de todas las cosas. Él está por encima de todo. Y el diseño, escucha muy bien esto para que no se te olvide, el diseño de Dios es la familia. Tu familia es el diseño. Lo que Dios quiere bendecir y lo que Dios quiere usar es tu familia. Lo que más el enemigo quiere destruir y dividir, Caleb, ¿me ayudas con el piano, por favor? Lo que el enemigo más quiere destruir es la familia también. Entonces, yo quiero pedirle que usted se reúna con toda su familia, podamos acomodar aquí al frente, y que todas las familias pasemos aquí, por favor. Todas las familias pasemos aquí. Traiga a su pequeño, su pequeña también. Traiga a los que estén aquí. Traigan a su familia. Vamos a orar. Vamos a esperar que las familias estén viniendo. Fer, Gaby, me ayuda por esos micros atrás. Rafa, ¿me traes esta planta, por favor? Fer, ¿me ayudas a ministrar con la música?